Vamos a entrar ahora al tema de la poesía, de la literatura sapiencial. Lo que acabamos de ver es literatura poética o poesía hebrea, pero ahora vamos a ver literatura sapiencial. Literatura sapiencial. ¿Qué es la literatura sapiencial? Bien, la literatura sapiencial es un tipo o género literario muy común en el Medio Oriente. Es decir, cuando decimos que la literatura sapiencial es muy común en el Medio Oriente, estamos diciendo que no es exclusiva de los hebreos. Hay literatura sapiencial entre los fenicios, hay literatura sapiencial entre los cananeos, hay literatura sapiencial entre los egipcios, hay literatura sapiencial entre los babilonios, toda esa zona que nosotros conocemos como Medio Oriente, la literatura sapiencial es muy característica. Entonces, este género no es exclusivo del pueblo hebreo, sin embargo, el pueblo hebreo también lo desarrolló. También desarrolló este tipo de literatura. La literatura de sabiduría o sapiencial bíblica tiene una característica que incluye palabras de gente que no es israelita. Por ejemplo, Job. Ya vamos a llegar a Job y vamos a concluir que Job no era israelita. Probablemente era edomita. En Proverbios nosotros vamos a encontrar las palabras de Agur, de Masá. Y Masá es un pueblo o una región probablemente en Arabia Saudita o cerca de por ahí. Agur de Masá. O las palabras de Lemuel. ¿Se acuerdan? Hay un encabezado en Proverbios que dice palabras de Lemuel, palabras con que le enseñó su madre. Y luego empieza ahí el discurso. Tampoco es israelita, es Masá. Es de Masá. Hay literatura sapiencial que no está dentro de nuestro canon o dentro del canon hebreo. Y que algunos de ellos están dentro de lo que conocemos como los apócrifos. Por ejemplo, el libro eclesiástico o el libro de la sabiduría de Ben Sirach es un libro sapiencial. O, por ejemplo, la sabiduría de Salomón o libro de sabiduría es un sapiencial, no está en el canon, pero es un tipo de literatura también sapiencial. La diferencia es que no es inspirada, pues, pero es un tipo de literatura. ¿Ok? ¿Cuáles son las características de esta literatura? ¿Cuáles son las características? Bueno, básicamente dos formas de expresarse. Hay guías proverbiales para una vida feliz y exitosa. Guías proverbiales para una vida feliz o exitosa. ¿Cómo son estas guías proverbiales? Por regla general son cortas, fácil de entender culturalmente, provoca el pensamiento, usa el contraste y esta es una característica de la sapiencial y ya lo vamos a ver cuando veamos proverbios. Por lo general es verdadero, pero no es todas las veces aplicable específicamente. ¿Sí se entiende? Lo que dice es verdad, pero no necesariamente resulta aplicable a nosotros o a todos los contextos en los que nosotros queramos aplicarlo. Cuando lleguemos a Proverbios vamos a ver varios ejemplos de cosas que dice Proverbios que sí son ciertas, que son verdaderas, pero que no las podemos aplicar en todo contexto. ¿Ok? Ya llegaremos ahí. Y la otra es que hay tópicos más largos que los proverbiales, en este caso serían, por ejemplo, Job, Eclesiastés, que son discursos. Dentro de ellos hay monólogos, hay diálogos,
hay preguntas. No, no, es más bien es diálogo, solamente diálogo. Es un diálogo, es un ejemplo de diálogo. Lo que hace, lo que sucede entre Job y Dios, Job y sus amigos, es un diálogo. ¿Qué otras características vemos aquí de la poesía o qué cosa más podemos decir de la literatura sapiencial? ¿Cómo se desarrolló la literatura sapiencial? Se cree que por regla general son tradiciones, son historias folclóricas, tradiciones familiares, dichos que se repetían entre la comunidad y que poco a poco fueron integrándose como parte de la cultura hasta llegar a ser tomados como parte de un libro. Dentro de la literatura poética sapiencial, vemos que David está conectado con los salmos y que Salomón está conectado con los proverbios. Y ya decíamos, por sus características. Algo más que podemos decir al respecto es que Ezequías, en la época del rey Ezequías, fue un momento en que se volvió otra vez a tener un gran esplendor la literatura sapiencial hebrea. Y se cree que en esa época muchos de los libros sapienciales fueron editados, o sea, se les pusieron. Entonces, fueron editados, ¿ok? ¿Cuál es el propósito de la literatura sapiencial? Por regla general, el enfoque es la felicidad o el éxito. Pero en contraste con todas las literaturas sapienciales del Medio Oriente, la hebrea está conectada completamente con Dios. Porque por eso es que se dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esa es la gran diferencia de la literatura sapiencial hebrea con la literatura sapiencial de cualquier otra cultura. Está conectada con la deidad, con Dios. Claves de interpretación. ¿Cómo podemos interpretar la literatura sapiencial? En las expresiones proverbiales cortas, busque el elemento común de la vida usado para expresar la verdad. Por ejemplo, mira la hormiga, perezoso. Busque el elemento de la vida en común que está expresando alguna verdad. Exprese la verdad central en una oración sencilla y declarativa. O sea, es decir, diga usted, está diciendo esto. Por ejemplo, como gotera continua es la mujer rencillosa y ni me acuerdo cuál es otra frase que usa Proverbios. ¿Qué dice? ¿Cuál es la verdad que está expresando? O sea, quítele lo poético y dígalo en una sola línea, eso es lo que está diciendo. Es la manera de interpretar. Por regla general, en libro de Proverbios, usted no puede decir, bueno, voy a leer el capítulo anterior para ver el contexto. No, porque Proverbios tiene la característica que hay una desconexión casi de versículo a versículo. Muy pocos son temas que trate de seguir, entonces no le va a ayudar mucho. Sin embargo, busque pasajes paralelos sobre el mismo tema. Por ejemplo, en Proverbios, lo vamos a ver más adelante, habla de personas, habla del necio, habla del sabio, habla de sabiduría. Bueno, busque todos los textos que hablen del necio para que usted sepa todo lo que dice acerca del necio y saque una enseñanza ahí. En piezas literarias más largas, como sería, por ejemplo, Eclesiastés, trate de expresar la verdad central de todo el texto. No saque los versos fuera de contexto. Por ejemplo, en Eclesiastés, cuando dice que lo mismo es un perro muerto que un hombre muerto, pues usted no llegue ahí a la conclusión de que el alma no existe o no sé qué, sino que interprete ese versículo en el contexto de lo que está diciendo Salomón en el Eclesiastés.
y busque la ocasión histórica o la razón del escrito. Por ejemplo, ¿en qué momento está escribiendo Salomón el libro de Eclesiastés? ¿En qué momento de su vida? Ya discutiremos eso cuando lleguemos allá. Vamos a continuar con nuestra materia, libros poéticos, Antiguo Testamento. Y antes de entrar ya a lo que es el primer libro que estaremos estudiando, vamos a ver algunas razones por las cuales es importante estudiar los libros poéticos. Una de las primeras razones es porque algunos de estos libros tienen un contenido profético acerca de la persona de Jesucristo. De manera especial hay algunos salmos que son conocidos como salmos mesiánicos, porque su contenido es altamente profético y habla respecto de Jesús. El Salmo 2, el Salmo 22, van a ser salmos que tienen un alto contenido mesiánico, tienen un alto contenido de profecía con respecto a Jesús. Entonces es importante que los estudiamos, ¿sí? Porque Jesús mismo dijo allá en Lucas 24, ¿se acuerdan ustedes? Cuando va platicando con los dos discípulos de Maús, les empieza a explicar todo lo que de él decían los salmos, los profetas y los escritos, los salmos. Entonces, los salmos hablan de Jesús. Así es que es importante por esa razón. También es importante, pues por el gran porcentaje que representa dentro del Antiguo Testamento. Aproximadamente la tercera parte de los libros que tenemos en el Antiguo Testamento son de poesía. También es importante porque contienen la forma de pensar del pueblo. La poesía expresa mejor el sentimiento del alma. Si queremos conocer cómo pensaban los israelitas, leamos los libros poéticos. En ellos se expresa su manera de pensar. Y finalmente, porque al conocer las características de la poesía hebrea, comprendemos mejor muchos pasajes bíblicos. Es algo que decía hace rato Andrés, ¿no? Se hace muy complejo, muy difícil. Bueno, si logramos dominar, y algo que debemos dominar, cómo funcionan los paralelismos, sobre todo eso nos va a dar mucha, mucha ayuda al momento de interpretar pasajes de poesía dentro de la Biblia. Así es que, primer asignatura, primer tarea para el miércoles. ¿Tres ejemplos? No, yo lo que yo estoy diciendo, hermano. Tres ejemplos de cada uno de los paralelismos. De los que vimos, de los tres importantes que vimos. Sinónimo, antitético y sintético. ¿Ok? Usted va a ir a un texto, lo va a escribir y me va a decir, aquí tenemos un paralelismo sinónimo por esto. Otras. ¿Ok? Muy bien. Primer tarea. No necesariamente. Creo que no. No.
De hecho, a ellos les sorprendía que Jesús fuera tan sabio, porque ellos más bien lo consideraban como un ignorante. O si no un ignorante, por lo menos una persona muy... Es un carpintero. De Galilea puede salir algo bueno. O sea, esa es la ¿cómo se llama esto? La impresión que ellos tenían. Cuando lo escuchan hablar, ellos se dan cuenta de quién es y por eso le dan el título de maestro. Bueno, que quienes le dan el título de maestro son sus discípulos, rabí. Y la impresión que ellos tienen de Jesús, en un principio, a mí me parece, es la que dicen de sus discípulos allá en el libro de los Hechos. ¿Se acuerdan ustedes? Dice, y al verlos que eran personas del vulgo y sin letras. Entonces me parece que es la misma impresión que ellos tienen de Jesús en un principio. Por eso dije hace rato, para ellos era como un ignorante. Porque eso es lo que ellos pensaban de él. Ahora, hablando de la sabiduría, no es lo mismo ser sabio que tener conocimiento. Son dos cosas muy diferentes. En esta época, nosotros estamos en la época ni siquiera del conocimiento, estamos en la época de la información. Es muy fácil que tú vayas a tu computadora, metes ahí en Google lo que quieras buscar y arriba te dice, ¿no? 15 enlaces de 1.000.000. O sea, de ese tema puedes entrar en 1.000.000 de ventanas y hablan del mismo tema. Entonces, hay mucha información. Pero la información en esta época es tan rápida que no tiene oportunidad de convertirse en conocimiento. Es decir, algo que tú dices, es que pasó esto, mañana ya no es, ya hay otra información nueva. Y por lo tanto, hay menos posibilidad de que se convierta en sabiduría. Entonces, información, conocimiento, sabiduría. Un ejemplo de cómo el conocimiento no te hace sabio en la Biblia. Cuando los sabios de Oriente llegaron a Jerusalén preguntando por el Mesías que había nacido, dice que Herodes llamó a los principales y a los sacerdotes y les preguntó. Y ellos tenían la respuesta correcta. Ellos le dijeron, en Belén, porque la Biblia sí dice que debe ser en Belén. Entonces tenían el conocimiento, tenían la respuesta correcta, pero no tenían la sabiduría. Porque si no, entonces, ¿por qué no fueron siguiendo a los magos? Entonces, conocimiento no es sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría es la capacidad de tomar las decisiones correctas en el momento correcto por el motivo correcto. Y vamos a aprender en Proverbios que la sabiduría empieza con el temor de Dios. Entonces, para ser una persona sabia desde la perspectiva de la Biblia, no necesitas tener mucho conocimiento. Lo que necesitas es temer a Dios. Porque el temor a Dios te va a llevar a tomar decisiones correctas, sabias. Entonces, esa es la gran diferencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces entre los fariseos, los saduceos y Jesús? Que Jesús tenía temor de Dios, tenía un conocimiento de Dios, tenía una constante comunión con Dios y por lo tanto él entendía la voluntad de Dios. Y eso lo hace un hombre sabio. Nosotros podemos ser personas con mucho conocimiento y sin embargo, las decisiones que tomamos dan evidencia de que no somos sabios. Nuestra constante manera de estarnos equivocando y lo peor, muchas veces equivocándonos en el mismo tema. Parte de una inmadurez. Sí, porque la sabiduría te va a llevar a la madurez. Es el llamado de la sabiduría en Proverbios 2, Proverbios 3, vengan conmigo y yo les daré plata, oro y les hace un llamado a la sabiduría. ¿Para qué? Dice para dar entendimiento
al que tiene falta de él, para volverlo prudente, para que madure, pues. Entonces, nosotros con nuestra vida y las decisiones que tomamos, manifestamos qué tanto hemos madurado y qué tan sabios somos. Y qué tanto nos afecta o nos está afectando el conocimiento que estamos adquiriendo. Información, conocimiento, sabiduría. Ahora, en la sabiduría del Medio Oriente, que es donde está ubicada la sabiduría hebrea, ellos buscaban ser sabios para ser felices, para vivir una vida de felicidad. Y no buscaban ser sabios solamente para tener conocimiento. Y esa es la gran diferencia con nosotros. Nosotros muchas veces queremos estudiar y lo que queremos y andamos en busca del conocimiento, pero no de la sabiduría. Y Proverbios va a ser un libro que a nosotros nos va a decir que lo que debemos buscar es la sabiduría. La sabiduría que se encuentra anclada en Dios. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo. Muy bien. Perfecto. Job. Ya estamos en Job.